Bienvenidos a la conferencia COVID-19 y embarazo. Mi nombre es Mauricio Herrera, especialista en medicina materno-fetal, jefe nacional de medicina materno-fetal de Clínica Colsanitas y Keralty. Soy el Global CEO de Mon Prenatal y presidente de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y ISWOC Fellow. Para mí es un placer dictar esta conferencia en el Congreso Nacional de FECOLSOC y en especial en un tema tan importante en la vida actualmente y en el embarazo y que envuelve de manera especial a la medicina materno-fetal como es el COVID-19 y embarazo. Bien, nuestra conferencia de hoy va a tratar 10 puntos donde vamos a revisar temas fundamentales. Voy a empezar por mostrarles uno de los trabajos más importantes en Latinoamérica de COVID-19 y embarazo junto con las estadísticas mundiales. Desde el punto de vista de la introducción, quiero mencionarles que la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal ha venido trabajando de una manera muy importante desde el inicio de la pandemia. Y para esto y al final vamos a mostrarles, y voy a mostrarles específicamente este flujograma que ha sido, en resumen, la guía de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal adoptada por múltiples instituciones y sociedades en el mundo. A manera de introducción, en el COVID-19 y el embarazo hay que tener en cuenta parámetros muy importantes, que el sistema inmune y cardiorrespiratorio en el embarazo aumenta la susceptibilidad a la infección de origen respiratorio y específicamente la infección por COVID-19 en sus patrones de severidad puede llegar a ser más severas y puede llegar a tener complicaciones asociadas a la hipoxia por los cambios en el sistema respiratorio, pero a su vez en los patrones del intercambio en la unidad fetoplacentaria. El otro punto importante es que los cambios en los volúmenes pulmonares, la capacidad residual funcional, el volumen respiratorio final y volumen residual disminuyen desde el inicio del embarazo, lo cual podría llegar a favorecer los síntomas respiratorios y los cuadros inflamatorios por la infección por el COVID-19. La hiperemia nasal mediada por los estrógenos afecta a la parte de las mujeres embarazadas y produce congestión nasal y rinorrea, lo cual puede empeorar los síntomas. Tenemos que hablar de la epidemiología, de las estadísticas mundiales y de nuestro estudio del COVID-19 antes de introducirnos un poco más a la fisiopatología. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, al día de hoy, 23 de octubre del 2020, se han reportado 41.700.000 casos con una tasa de mortalidad global que alcanza 1.138.000 personas en todo el mundo, distribuido en 189 países. Bien. Desde hace ya 2 meses iniciamos en la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal el estudio del COVID-19 en medicina materno-fetal en Latinoamérica. Ese estudio ha recogido hasta el momento más de 200 pacientes. Hicimos un cierre con las primeras 100 pacientes para mostrarlo y justificar cómo debe ser el protocolo en el manejo de COVID-19 en la paciente embarazada. El objetivo de nuestro estudio en la convocatoria fue evaluar la evolución del desenlace de gestantes que cursaron con infección por SARS-CoV-2 entre los meses de mayo y septiembre del 2020 y se revisaron 4.906 historias hasta el momento y se recopilaron hasta ahora 100 pacientes con prueba positiva PCR para la infección con SARS-CoV-2. Se descartaron 4.806 pacientes y se revisaron todas estas historias clínicas analizando variables como todos los antecedentes, la edad gestacional, los síntomas al ingreso de hospitalización, los patrones de ingreso a UCI y los desenlaces maternos. En cuanto a los grupos etarios, fueron muy similares. La mayoría de las pacientes se encuentran por encima de los 30 años, el 40%. En cuanto a las semanas de gestación del ingreso, la mayoría de las pacientes se encuentran entre las 20 y las 34 semanas, 17 pacientes por debajo de las 20 semanas y 15 pacientes por encima de las 37 semanas, lo cual implica un factor importante para la toma de decisiones debido a la fisiopatología de la enfermedad. El 68% de las pacientes hasta ahora se ha manejado ambulatoriamente
el 32% ha requerido hospitalización y el 18% de los casos requirió una finalización del embarazo por diferentes causas asociadas a la infección por SARS-CoV-2. El número de los controles prenatales se aumentó en términos generales en las pacientes con infección por COVID-19. Y algo muy interesante es que al 66% de las pacientes no tenían ninguna patología asociada como comorbilidad. La mayoría de las pacientes tenían o se presentaron con cuadros de amenaza de parto pretérmino, obesidad, hipertensión, diabetes y cuadros específicos del embarazo como restricción de crecimiento intrauterino y otras infecciones asociadas junto con un caso de un embarazo múltiple. Bien, desde el punto de vista del ingreso a UCI, el 6% de las pacientes requirieron un manejo en UCI. De estas 100 pacientes hasta ahora que estamos en el cierre preliminar de nuestro trabajo. Y dentro del diagnóstico del ingreso a UCI es muy interesante ver que el 71% de las pacientes se ingresó por un trastorno de la oxigenación y el 29% con un diagnóstico de una preeclampsia que al parecer podría llegar a ser sobreagregada. Desde el punto de vista de la mortalidad, tenemos la mortalidad de una paciente asociada a la infección por SARS-CoV-2. Y en cuanto a los resultados perinatales, el 90% de las pacientes no tuvieron complicación perinatal, el 9% de las pacientes presentaron una mortalidad perinatal, el 9% ingresaron a la UCI neonatal. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el virus y la fisiopatología en el embarazo, recuerden que el virus del SARS-CoV-2 es un virus COVID-19 RNA beta coronavirus que infecta la célula ingresando a través del tracto respiratorio. Tiene especial predilección por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y una especial predilección por los neumocitos tipo 2 que se encuentran en múltiples sistemas, especialmente a nivel pulmonar. Puede también invadir las células por endocitosis en otros sistemas que pueden tener receptores para la enzima convertidora de angiotensina y generalmente se producen daños por inflamación y apoptosis. Es un virus RNA cubierto por una envoltura redonda con una proteína denominada como proteína M, otra proteína E y una proteína S, que es la que invade y libera la nucleocápside al producir la invasión a la célula y el daño celular específicamente. Están viendo la comparación del virus, el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza, y ustedes pueden comparar los tamaños y las características que favorecen la parte de la transmisión por parte del virus del SARS-CoV-2. Desde el punto de vista de cómo ingresa el SARS-CoV-2 a la célula, evidentemente uno de los factores importantes es el receptor para la enzima convertidora de angiotensina en la célula. Eso favorece la penetración y los fenómenos de replicación del virus SARS-CoV-2 en las diferentes células. Generalmente, una vez se produce la inoculación del virus y una vez se ha encajado en el receptor de la célula para la enzima convertidora de angiotensina, el virus introduce a través de la proteína S su ARN. Y ese ARN que se encuentra en los ribosomas tiende y produce una extensión de ese ARN en el propio ARN celular y crea millones de copias. Y estos componentes nuevos salen al sistema circulatorio y infectan a nuevas células. Así que la primera que se crea es la replicasa, una proteína que se divide en 16 partes y forma un complejo de replicación y transcripción, lo que hace que el fenómeno de replicación y la viremia sean enormes desde el punto de vista del crecimiento y los patrones de infección viral. Desde el punto de vista de los mecanismos, cuando el virus se une al receptor celular de la angiotensina 2, uno de los puntos importantes es que ocurre un efecto directo citotóxico producido por la replicación y la combinación del RNA. El segundo punto importante es que existe un fenómeno de disregulación en los fenómenos de alteración en la producción de angiotensina, en el daño endotelial, lo que produce fenómenos de remodelación tisular, inflamación, vasoconstricción y permeabilidad vascular. Ese fenómeno de daño endotelial produce la tromboinflamación
y es lo que se ha denominado la respuesta inflamatoria trombótica. Esa respuesta inflamatoria trombótica produce una disminución de la fibrinolisis y un aumento en la producción de trombina, y este fenómeno establece una disregulación inmunológica con un aumento de las sustancias proinflamatorias, y eso trae como consecuencia todo el fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica severa asociada al fenómeno de la trombosis por la infección del virus SARS-CoV-2. Pero, ¿qué ocurre durante el embarazo? Durante el embarazo, igual como en el paciente no embarazado, se pueden llegar a producir muchos síntomas de compromiso en los diferentes sistemas. Y esos síntomas de compromiso en los diferentes sistemas están asociados a la severidad de la viremia y a la severidad de la respuesta inflamatoria y al fenómeno de trombosis. A nivel del sistema nervioso central pueden llegar a producirse fenómenos de encefalopatía y fenómenos sistémicos neurológicos como Guillain-Barré, sintomatologías tan leves como la geusia, las mialgias, la anosmia e inclusive llegar a producir fenómenos de colapso desde el punto de vista neurológico. A nivel renal, la falla renal, la proteinuria, la hematuria. A nivel hepático, la elevación de las enzimas de las transaminasas y la elevación de las bilirrubinas por fenómeno de inflamación. Gastrointestinal, las manifestaciones como diarrea, náuseas, vómito, inclusive dolor abdominal. Cuando hay compromiso sistémico, aumento de las contracciones uterinas. Al fenómeno desde el punto de vista trombótico, los fenómenos de tromboembolismo, favorece la trombosis venosa profunda, el embolismo pulmonar, las trombosis asociadas a la colocación de catéteres. A nivel cardíaco, es muy frecuente encontrar fenómenos de miocardiopatías, miocardiopatia isquémica, cor pulmonar. A nivel endocrinológico, la hiperglicemia y la cetoacidosis diabética. Y a nivel dermatológico, múltiples manifestaciones como petequias, la libido reticulares, el rash eritematoso, la urticaria, las vesículas y las lesiones asociadas a la inflamación desde el punto de vista dermatológico. Es muy importante entender la fisiopatología desde el punto de vista del embarazo y el compromiso también fetal. En términos generales, la transmisión en el embarazo se produce de la misma manera que se produce en todos los seres humanos, es decir, a través de humano a humano, la transmisión a través de la tos, las secreciones, las superficies infectadas, y este paciente puede estar sintomático o asintomático, como todos lo sabemos. En términos generales, cuando se produce el fenómeno de infección, generalmente el virus entra a través de las vías respiratorias, también la paciente embarazada, y a través de las vías respiratorias es el primer proceso de replicación, como lo mencionamos anteriormente, y ese proceso de replicación trae tres posibilidades. La infección fetal, y la gran interrogación es, ¿existe la posibilidad de transmisión vertical? Bien. La infección del recién nacido ha sido uno de los hallazgos más importantes. Uno de los asuntos claves es que se han encontrado la presencia de anticuerpos IgM y en la sangre fetal, lo que implica que esa respuesta inmunológica materna es probable que esté pasando y estén pasando segmentos del virus que pueden llegar a estar pasando inactivados a través de la placenta. Y existe la gran interrogación si esas inmunoglobulinas pueden llegar a ser transmitidas también por la leche materna. El otro punto importante durante el embarazo es el fenómeno de la replicación del virus y los receptores a nivel de la placenta, lo que asegura que el virus ya ha sido encontrado en la placenta, como veremos más adelante, y se favorezcan fenómenos de hipercoagulabilidad, depósito de fibrina e insuficiencia placentaria crónica. Ese fenómeno de hipercoagulabilidad y los fenómenos de la presencia del virus en la placenta, específicamente en las células del sincito trofoblasto y en las membranas fetales, produce el daño de las estructuras vellositarias en el espacio intervelloso, y eso trae como consecuencia un fenómeno de alteración crónica en el funcionamiento de la placenta que se puede presentar en asociación con la viremia en las pacientes embarazadas que presentan la infección por el SARS-CoV-2. Esto produce una liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 2, la interleuquina 7, ¿ok? Y el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, que trae como consecuencia la replicación del virus también en las células placentarias y el daño en los infartos placentarios,
que se pueden presentar con fenómenos de vasoconstricción, alteraciones como la preeclampsia, alteración en el flujo uterino y manifestaciones como la restricción de crecimiento intrauterino. Hoy sabemos que durante el embarazo, dentro de los resultados maternos fetales asociados a la infección por el virus del SARS-CoV-2, están asociados fenómenos como la restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, preeclampsia, el estado fetal insatisfactorio y el óbito fetal. Algo que es interesante es que la infección materna severa por el SARS-CoV-2 puede llegar a producirse fenómenos de hipoxia inducida por el SARS-CoV-2 debido a los fenómenos de hipoperfusión y trombosis. Esa hipoperfusión y trombosis puede estar asociada a fenómenos de restricción de crecimiento intrauterino o a fenómenos de falla placentaria. Estos fenómenos de falla placentaria están asociados a fenómenos de infartos placentarios que se observan en esta placenta, por ejemplo, a nivel macroscópico, y una serie de cambios histológicos asociados a microtrombos subcoriónicos, aumento de los depósitos de fibrina perivellosos, disminución del espacio intervelloso, intervellositis, villitis y deciduitis, lo que explica el gran fenómeno inflamatorio que puede ocurrir a nivel de la placenta y la probabilidad de la infección intrauterina. Es así, por ejemplo, que la comprobación de la infección y de la enfermedad placentaria es uno de los factores claves para sospechar la posibilidad y si existe evidencia de los fenómenos de transmisión vertical. Dentro de la alteración placentaria están los fenómenos de vasculitis y trombosis vascular placentaria, la alteración residual con necrosis de las paredes arteriales y fibrosis intraluminales, la villitis y la intervellositis, y los fenómenos de islas dispersas de tofoblastos extravellosos que pueden llegar a producirse por ese daño desde el punto de vista de la alteración en la función de la placenta. Otra de las grandes preguntas es si existe una evidencia real de la transmisión vertical por el SARS-CoV-2. Bien, en patrones interesantes se ha logrado demostrar, específicamente en la publicación de varios casos, en donde el seguimiento de los recién nacidos, como la publicación que se realizó en julio de 2014 en la revista Nature, en donde es claro que se identificó la PCR en la madre y se encontraron al momento del nacimiento síntomas neurológicos en el recién nacido y se encontró a nivel nasofaríngeo y rectal en el momento del nacimiento en el recién nacido el virus, lo que hace sospechar la probabilidad de la infección por transmisión vertical, lo cual en resumen hasta el momento lo que podemos decir es que desde el punto de vista general es que se ha demostrado la presencia de la proteína y partículas virales del SARS-CoV-2 en la placenta y que además de eso se encontró el ARN viral en el líquido amniótico y en el sangre del cordón umbilical de los recién nacidos estudiados. Algo que es claro y es que debido a la alteración en la permeabilidad y en los daños de la placenta, probablemente secundaria al estado inflamatorio, el SARS-CoV-2 y asociada a la gran viremia puede pasar la barrera placentaria y definitivamente llegar a la sangre fetal. Desde el punto de vista de la clínica en la infección por COVID-19, la clínica es muy similar a todos los adultos infectados. En las madres se produce la sensación de cansancio y fatiga. La fiebre es un síntoma muy importante. La temperatura corporal por encima de los 37,3 grados. Los fenómenos como dificultad para respirar y ahogo, la tos, los síntomas gastrointestinales y síntomas cardinales como la anosmia y la geusia son importantes para tener en cuenta. Uno de los puntos más estudiados durante el embarazo es la evolución desde el punto de vista clínico. Y esto es un esquema que me parece muy interesante recalcárselos, y es que desde el punto de vista clave en la evolución de la enfermedad y sobre todo para el seguimiento según la edad gestacional, hay que tener en cuenta los días de la infección y el estudio epidemiológico en cada caso, porque sabemos que entre el 7º y el 11º día es donde se va a producir la máxima severidad desde el punto de vista clínico de la infección, lo que nos permite planear los parámetros desde el punto de vista de la infección. Desde el punto de vista del diagnóstico, es importante saber los patrones de criterio desde el punto de vista epidemiológico, es decir, lo que se denominan los criterios específicamente en cada caso. Pero lo más importante desde el punto de vista del diagnóstico es entender desde el punto de vista inmunológico lo que sucede
en la respuesta inmunológica materna y específicamente la respuesta desde el punto de vista de las inmunoglobulinas para poder llegar a hacer el diagnóstico en la utilización de las pruebas serológicas o la prueba por PCR. Es muy importante la detección de anticuerpos dependiendo de la edad gestacional y evidentemente desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad por semanas. Otro de los puntos de vista importantes es cuáles son las indicaciones para realización de las pruebas específicamente, y esa realización de las pruebas nos van a determinar el momento del aislamiento. Los estudios por severidad y riesgo de COVID-19 y embarazo establecen los patrones desde el punto de vista clínico para poder enfrentar los posibles escenarios clínicos. Es claro que en las pacientes que son sintomáticas con enfermedad leve o que no tienen en términos generales neumonía o hipoxia, que es una enfermedad leve, en términos generales, desde el punto de vista de los biomarcadores, deben pedirse en las pacientes con enfermedad moderada, grave o enfermedad crítica. Es decir, que aunque no tengan síntomas y signos de neumonía, pueden llegar a tener comorbilidades o además de eso tener síntomas como fiebre, tos, disnea y aún así con saturaciones por encima de 90%. Hay que tener en cuenta los factores asociados de comorbilidad y uno de los más importantes obviamente es el embarazo, los fenómenos como diabetes, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades respiratorias crónicas, el VIH, pacientes embarazadas con cáncer, uso de corticosteroides, fumadores, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes o malnutrición, obesidad asociada al embarazo. Desde el punto de vista de los biomarcadores, para predecir las complicaciones, debe encontrarse todo lo que tiene que ver con el hemograma, los marcadores de inflamación, como la PCR, la deshidrogenasa láctica, troponina, pruebas de función renal como bunicreatinina, dímero D, ferritina, bilirrubinas, radiografía de tórax, gases arteriales y evidentemente pedir las pruebas de COVID, es decir, PCR o las pruebas de antígeno, según sea la disponibilidad y el estudio del cuadro clínico de manera específica. El otro punto importante desde el punto de vista de la aproximación en los parámetros de la parte diagnóstica es tener muy claro la sintomatología desde el punto de vista de la manifestación clínica. Es decir, si tenemos pacientes embarazadas que están sintomáticas pero no tienen características de neumonía o hipoxia y la enfermedad es leve, los biomarcadores para complicaciones deben ser tomados cada 48 o 72 horas dependiendo de las características de la severidad. Eso específicamente refiriéndose a las pacientes que tienen comorbilidades. Si las pacientes no tienen comorbilidades y tienen un cuadro leve, el manejo debe ser ambulatorio, con signos de alarma y aislamiento específicamente. Si hay uno o más criterios clínicos en pacientes con comorbilidades, deben hospitalizarse para el seguimiento intrahospitalario. En pacientes con síntomas y signos de neumonía que no sea grave, es decir, que tengan saturaciones por encima de 90, con enfermedades moderadas, deben estudiarse en todos los casos los biomarcadores para severidad y es muy importante la consideración en las enfermedades graves y en las enfermedades críticas en el manejo en la unidad de cuidado intensivo como se encuentra estandarizado. Desde el punto de vista del tratamiento, es importante tener en cuenta varios patrones actuales: la oxigenoterapia, la utilización de los antibióticos, la utilización sistemática de corticoides, la tromboprofilaxis muy importante en el embarazo y el manejo de los síntomas específicamente, el manejo de la bulimia y la utilización y la consideración de la utilización de medicamentos anti-COVID, que deben ser utilizados solamente en condiciones de ensayos clínicos, especialmente los antivirales o, por ejemplo, el interferón y otros medicamentos que generalmente deben ser considerados. Desde el punto de vista del tratamiento, evidentemente la severidad de la enfermedad va a determinar los parámetros desde el punto de vista del tratamiento. Es decir, la utilización de las conductas sintomáticas como el acetaminofén, por ejemplo, para la fiebre, el oxígeno a demanda y la utilización de corticoides deben ser considerados en la enfermedad moderada, evidentemente. La profilaxis tromboembólica de rutina debe ser considerados en el embarazo, en la enfermedad moderada o en los fenómenos de enfermedad crítica
además de los patrones anteriores con la evaluación de los fenómenos de sobreinfección bacteriana y la consideración de utilización de antibióticos, es muy importante la hospitalización y en la enfermedad crítica según sea la edad gestacional, como veremos en el programa para la toma de decisiones. En términos generales, en la embarazada con diagnóstico de COVID con una saturación menor de 90 y la consideración de una inminencia de falla respiratoria, pues evidentemente hay que tomar la decisión de la intubación orotraqueal, el manejo en la unidad de cuidado intensivo o el manejo con cánula nasal, evidentemente si los patrones lo permiten, la edad gestacional y el cuadro clínico desde el punto de vista del embarazo. Es muy importante que la consideración en la utilización de corticoides sea por prescripción y de uso intrahospitalario. Previamente, la desparasitación con ivermectina, que no se encuentra contraindicada en el embarazo, y ante la no disponibilidad de dexametasona, considerar equivalencias de otros corticoides como la metilprednisolona, la prednisolona y la hidrocortisona, que pueden llegar a servir de tratamiento coadyuvante. ¿Cuándo utilizar los antibióticos asociados a la infección por COVID-19 y embarazo? En términos generales, en toda paciente que haya fenómenos de infección, con fenómenos clínicos y síntomas clínicos en la parte de infección, debe considerarse la utilización de los antibióticos y debe solicitarse la procalcitonina y la PCR con antígenos para el SARS-CoV-2. Y si tenemos procalcitonina positiva, con leucocitosis asociada o consolidación segmental de las imágenes, deben utilizarse los antibióticos y es dependiendo de las características y la utilización de antibióticos será decisión evidentemente de cada una de las instituciones. ¿Qué antibióticos utilizar? Básicamente dentro del embarazo no hay ninguna contraindicación a los antibióticos actualmente planteados desde el punto de vista de los patrones en la utilización de los antibióticos, así que pueden llegar a ser utilizados sin absolutamente ninguna restricción. Desde el punto de vista del manejo de la paciente en la unidad de cuidado intensivo, se tienen que tener patrones muy similares a los que se tiene en los pacientes adultos y dentro del manejo de la paciente embarazada en la unidad de cuidado intensivo es muy importante el manejo del síndrome de estrés respiratorio, la ventilación para protección pulmonar, la posición prono debe ser considerada independiente de la edad gestacional y hay alguna serie de parámetros que pueden ser evaluados. La pseudoanalgesia con paciente con ventilación mecánica y los relajantes musculares pueden llegar a ser utilizados sin absolutamente ningún problema durante el embarazo. Desde el punto de vista general, para la aproximación y una vez revisado estos parámetros desde el punto de vista fisiopatológico, quiero compartir con ustedes el flujograma que ha sido realizado teniendo en cuenta todos los patrones y muy actualizado a la luz de la evidencia actual. Así que hay que empezar por decir y estudiar los criterios epidemiológicos para cada caso según los parámetros que ya señalamos en las guías de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y evidentemente tener en cuenta los síntomas más frecuentes: fiebre, temperatura bucal o axilar por encima de 37,3 grados, tos seca, fatiga, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y el gusto y los síntomas gastrointestinales. Si aún así usted tiene la sospecha con los síntomas del embarazo, debe realizar un triage obstétrico, examen físico y la realización de las pruebas en su institución, PCR, SARS-CoV-2 en secreción nasofaringia o las pruebas serológicas según la disponibilidad y según el estudio desde el punto de vista del cuadro clínico. Debe clasificar la severidad y el compromiso respiratorio en las infecciones respiratorias agudas con ira leve, moderada y severa, según el compromiso de la oxigenación, y debe identificar de entrada las posibles comorbilidades asociadas al embarazo, como la enfermedad vascular hipertensiva crónica, la diabetes pregestacional, los fenómenos de EPOC asociados al embarazo, la obesidad y las pacientes inmunocomprometidas. Si la paciente con sospecha, todavía no con la confirmación, se encuentra asintomática, debe recomendar aislamiento en casa, manejo ambulatorio con el aislamiento preventivo obligatorio, control de la temperatura y vigilancia de los síntomas frecuentes. Los resultados de laboratorio para SARS-CoV-2, específicamente, si salen negativos, el estudio se descarta, continuar el control obstétrico como se hace normalmente, y si la prueba sale positiva,
y sigue asintomática, debe aislarse en casa por 14 días, el seguimiento de la gestación, porque recuerden las posibles alteraciones desde el punto de vista de la función placentaria. Debe realizarse una ecografía obstétrica después de la resolución del caso y un Doppler con seguimiento en el crecimiento para los signos de alarma en general. Durante el puerperio, en paciente positiva asintomática, la lactancia no debe ser suspendida o se debe aislar el neonato según la severidad del cuadro si hay complicaciones. Desde el punto de vista general, en la paciente sintomática debe ser aislada con todos los elementos de protección pulmonar, evidentemente la realización de los laboratorios para las tasas de severidad y el estudio de imágenes según la disposición, la consideración de la realización de radiografía de tórax y el TAC de tórax. Si en la clasificación de la paciente sintomática estamos ante una paciente con IRA leve, el manejo debe ser ambulatorio, aislamiento en casa, seguimiento por teleconsulta y videoconsulta cada 48 horas, con énfasis en los síntomas de fiebre que no mejore y dificultad respiratoria. Si la paciente tiene IRA leve con comorbilidades, debe ser hospitalizada, ¿ok? Si tiene paraclínicos de severidad. Si no tiene paraclínicos de severidad y se encuentra con sintomatología leve, puede llegar a ser manejada ambulatoriamente con aislamiento en casa, seguimiento por videoconsulta mínimo cada 24 horas, dependiendo de las características de la evolución clínica y considerando énfasis en síntomas como fiebre que no mejore y dificultad respiratoria. En las pacientes con IRA moderada deben hospitalizarse con aislamiento respiratorio específico para COVID-19 y específicamente también de la misma manera para las pacientes con IRA severa. Un punto importante en el flujograma es la consideración de la edad gestacional. Si tenemos pacientes con IRA leve en manejo ambulatorio y aislamiento en casa, por debajo de las 36 semanas el manejo debe ser expectante. Recomendaciones por síntomas, vigilancia del crecimiento fetal al cumplir el periodo de aislamiento, ecografía obstétrica y Doppler, específicamente para el estudio de la función placentaria. Si la paciente tiene una IRA leve con caso confirmado y tiene más de 37 semanas o igual a las 37 semanas, se debe considerar la finalización de la gestación si los criterios de mal pronóstico aparecen en los paraclínicos, si tiene comorbilidades o si tiene algún riesgo de complicación según la historia natural de la enfermedad, sobre todo considerando entre el 7º y el 10º día. Si la paciente está asintomática, pero además de eso tiene una prueba de confirmación del diagnóstico, pues, y tiene una IRA moderada o IRA severa, debe hospitalizarse de manera absoluta. Hay que hacer la vigilancia materna y la vigilancia fetal, monitoreo hemodinámico materno, oxigenación, la realización de radiografía tórax, ecografía pulmonar o TAC, según la disponibilidad que usted tenga en su institución. La vigilancia fetal debe ser continua, frecuencia cardíaca fetal, evidentemente dependiendo de la edad gestacional, monitoreo fetal y ecografía obstétrica, según la consideración que usted tenga en su institución. Y si la paciente tiene IRA severa y está por debajo de las 33 semanas y 6 días, el manejo expectante solamente debe considerarse si se logran las metas en la unidad de cuidado intensivo. Debe utilizar el esquema de madurez pulmonar, la utilización de la neuroprotección en concordancia en el manejo con la unidad de cuidado intensivo. Si tiene mayor de 34 semanas, ¿ok?, no debe ser considerado el manejo expectante en las pacientes con IRA severa y debe desembarazarse. Las pacientes menores de 33 semanas debe desembarazarse si no cumple las metas de la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son esas metas en la unidad de cuidado intensivo de la paciente embarazada que está por debajo de las 33 semanas y con tasas de viabilidad, específicamente una PSA2 de entre 30 y 35 milímetros de mercurio, la PAFI mayor a 150 milímetros de mercurio, ¿ok?, y la saturación de oxígeno mayor a 94. Si estas metas no se están cumpliendo, deben desembarazarse. ¿Cuándo se debe considerar finalizar la gestación? Independiente de la edad gestacional, con criterios paraclínicos de mal pronóstico, shock séptico sin mejoría, paro cardíaco respiratorio, falla orgánica aguda sin mejoría, estado fetal no satisfactorio y no lograr sostenidamente las metas de UCI. En cuanto al parto, y la vía del parto debe ser con consideración obstétrica, evidentemente, o en relación a la parte de la severidad, el pinzamiento del cordón
No se ha documentado hasta ahora fenómenos de transmisión vertical importantes, lo cual se recomienda el pinzamiento tardío, no más allá de 60 segundos, y la utilización de los elementos de protección personal característicos que son muy importantes. Esto todo sumado le va a asegurar un manejo adecuado de la paciente embarazada con la infección por el virus del SARS-CoV-2 y el COVID-19. Muchísimas gracias por su atención.